Y vamos a comenzar colocando un cazo en el fuego. Vamos a utilizar el primer ingrediente, que son 380 mililitros de leche desnatada en mi caso. Perfectamente lo podéis cambiar por bebida de soja, bebida de avena, leche de coco, nada, por lo que estéis acostumbrados a tomar en casa. Lo que hayamos elegido vamos a dejar que comience a hervir. Así como estáis viendo en la imagen, voy a dejar que hierva un poquito más, que comience a subir. Ahí. Ahora sí, apago el fuego y rápidamente vamos a por el segundo ingrediente. El segundo ingrediente es 200 gramos de chocolate negro que ya tengo cortado en trocitos chiquititos. Mi chocolate es un 70%. Si el vuestro es un 80 o un 100, perfectamente lo podéis utilizar. Vamos a dejar que repose de 1 a 2 minutos. Nada, el reposo es para que ahora nos sea mucho más fácil cuando tengamos que fundir este chocolate. Disolvemos bien este chocolate, ahí aprovechando el calor de la leche, y una vez ya lo tenemos completamente fundido, vamos a por el tercer y último ingrediente, que son 230 gramos de copo de avena integral. Ahí, ahora ya tan solo nos queda mezclar. Vamos a mezclar muy bien. Ya habéis visto lo fácil que es preparar esta tarta. Ahora ya os digo yo que está para chuparse los dedos. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, un punto muy importante es dejarle reposar a temperatura ambiente, aproximadamente unos 15 a 30 minutos. Os digo aproximadamente porque es según el copo de avena que estemos utilizando. Según le estamos dando ese tiempo de reposo, vamos a ir mezclando. Damos ese tiempo de reposo para hidratar la avena, y la avena se va a ir absorbiendo. Al hidratarse se absorbe toda esa cantidad de leche y chocolate que le hemos añadido. Vamos mezclando mientras le estamos dando ese reposo, y como estáis viendo, como quien dice, nuestra avena ya se ha absorbido toda esa cantidad de leche y chocolate. Bueno, pues cuando ya la tenemos así como estáis viendo en la imagen, es el momento de ir a por nuestro molde. Vamos a preparar la tarta en un molde de 18 centímetros. Yo, como estáis viendo en la imagen, he forrado el molde, tanto su base como las paredes, con papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Añadimos nuestro relleno y ahora hacemos este pequeño gesto para que quede bien repartida la tarta por todos los lados y que no nos quede ninguna burbuja. Vamos a intentar que nos quede lo menos posible de aire. Así hacemos este ligero movimiento, y ahora cuando ya lo tenemos colocado a nuestro gusto, la llevamos a la nevera hasta que esté totalmente cuajada, aproximadamente de unas 3 a 4 horas. Una vez ya la tenemos totalmente cuajada, tan solo es desmoldar. A ver, despego de aquí el papel, que se ha quedado todavía un poquito pegado. Lo tengo, sacamos el aro. Y mirad, estoy deseando quitar el papel de horno para que veáis cómo ha quedado. Mirad, quito este trocito de aquí. Y mirad, ¿habéis visto? ¡Qué maravilla! Y qué fácil. Es que lo tiene todo esta tarta. Quitamos el papel, mejor dicho. Ahí. ¡Guau! ¡Qué olorcito! Me va soltando según le voy quitando el papel. ¡Qué maravilla! Nada, una tarta muy fácil, como habéis visto, de preparar, que es perfecta para cumpleaños, celebraciones, reuniones, para terminar una cena o una comida con un postre de oro, con broche de oro. Nada, ahora vamos a partir una porción para que veáis cómo queda por dentro su bocado, y ya estáis viendo el corte del cuchillo. El corte del cuchillo ya te lo dice todo. Esta tierna, jugosa por dentro. Mirad las capas de copos de avena por todos los lados. Impresionante. Una receta que sí o sí os animo a que preparéis, porque es que os va a encantar. Lo voy a pasar a un plato para que veáis también la textura al cogerlo con una cuchara. Vamos a pasarlo al plato. Lo voy a emplatar. Mirad, voy a coger ahora una porción así un poquito con la cuchara para que veáis el corte que tiene y os imaginéis lo deliciosa que está esta tarta. Y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Yo tengo aquí 200 gramos de galleta María, que ahora a continuación las tenemos que triturar. Pico un poquito la galleta para que nos sea más fácil. Y una vez tenemos unas poquitas picadas,
Tapamos la máquina y comenzamos a triturar. Pues me voy a quedar triturando el resto de las galletas y ahora estoy con vosotros. Una vez este paso ya le tenemos, que nuestra galleta la tenemos completamente triturada, le vamos a dar un toquecito de sabor, añadiendo la ralladura de un limón. Ahora vamos a mezclarle muy bien y según vamos mezclando vamos haciendo un poquito de presión para que la galleta se impregne de sabor y del aroma del limón. Una vez este paso ya le tenemos, a continuación vamos a añadir 100 gramos de mantequilla. Yo mi mantequilla, como estáis viendo, la añado sin fundir, porque me gusta más la textura que le da a las galletas. Pero si a vosotros en este momento os gusta añadirla fundida, perfectamente lo podéis hacer. Mezclamos bien la mantequilla junto con la galleta. Y cuando nuestra galleta ya la tenemos bien mezclada, a continuación vamos a por nuestro molde. Vamos a preparar nuestra tarta en un molde de 20 centímetros. Vamos a añadir la galleta que tenemos ya mezclada, ahí. Y una vez este paso ya le tenemos, ahora a continuación vamos a intentar repartir así la galleta intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Cuando este paso ya también le tenemos, lo que vamos a ir haciendo es alisar nuestra base con la misma paleta. Cuando ya la tenemos bien lisita, vamos a limpiar las paredes del molde si las hubiéramos manchado. Y ahora a continuación lo vamos a reservar nuestro molde en la nevera porque vamos a preparar nuestra tarta. En una jarra batidora vamos a comenzar a añadir 250 gramos de queso crema. Yo lo estoy haciendo ahora en una jarra batidora, pero perfectamente lo podemos hacer con una varilla en un bol. Se puede hacer perfectamente a mano. Lo he querido hacer esta vez en una jarra batidora para que veáis lo fácil y rápido que se puede preparar esta deliciosa tarta. Y encima es una tarta que no necesitamos ni gelatina, ni horno, ni grenetina, ni cuajada, nada. A continuación añadimos 200 mililitros de nata para montar con un 35% de materia grasa, también conocida como crema para batir. También tiene que ser con un 35% de materia grasa. Una vez ya lo tenemos todo dentro, a continuación vamos a añadir el penúltimo ingrediente, que son 400 mililitros de leche condensada. Ahí. Y es una tarta súper refrescante, deliciosa, impresionante de sabor. Aprovechamos bien lo que queda aquí en el bol. Y ahora lo que nos toca es, nada, tan fácil como coger la jarra, ponerla aquí en la máquina, taparla, darle al botoncito y comenzar a mezclar. Vamos a mezclar hasta que veamos que está completamente mezclado, pero en la mitad del batido vamos a parar un poquito la máquina y con la paleta vamos a estar bien seguros de que queda todo bien mezclado. Porque como la leche condensada se suele quedar pegada en las paredes de la batidora, entonces para que quede completamente mezclado, vamos a mezclar. Vamos a estar ahí mezclando hasta estar bien seguros de que tenemos todo completamente mezclado. Ahí. Despegamos de las paredes, limpio un poquito así la paleta con el borde de la jarra, porque ahora de nuevo tenemos que seguir mezclando un poquito más. Nada, con un minuto va a ser suficiente. Aproximadamente, que a lo mejor no llega ni al minuto. Mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado, llega el ingrediente, como quien dice, casi principal. 150 mililitros de zumo de limón. Os digo que es el principal, como quien dice, entre comillas, porque es el que va a cuajar esta tarta. O sea, que el zumo de limón es el que va a hacer el trabajo de como si estuviéramos añadiendo gelatina, grenetina o cuajada. El zumo de limón es el que va a cuajar esta tarta. Entonces vamos añadiéndolo poquito a poco. Si lo estamos haciendo a máquina, como yo en este caso, lo vamos a ir añadiendo como si estuviéramos haciendo una mayonesa. O si lo estamos haciendo a mano, lo mismo. Mezclamos, añadimos un chorrito de limón, volvemos a mezclar, añadimos otro. Así hasta que se nos acabe todo el zumo de limón. Mirad el efecto que tiene según le hemos añadido. Es impresionante. A mí me encanta esto en cocina. Tapamos, seguimos mezclando un poquito más y cuando ya lo tenemos, tan fácil como quitar la jarra de la máquina, quitamos la tapa y os voy a enseñar la textura que tiene que quedar. Mirad, os tiene que quedar esta textura. Luego, según va pasando el tiempo, se va a ir espesando. Entonces, rápidamente, una vez mezcle bien esto, para estar bien segura de que lo tengo completamente mezclado, voy a ir rápidamente a por el molde, porque según va pasando el tiempo vais a ir notando que va a ir espesando la masa, o la mezcla en este caso.
Aquí tengo 2 paquetes de galletas hojaldradas, que no tenemos en este momento en casa galletas hojaldradas, no pasa nada. Podríais utilizar la galleta que hemos utilizado al principio, las galletas María. Si queréis ver cómo queda el corte, también tengo otra tarta como esta, pero con galleta María para que veáis cómo queda con galleta María si la quisierais hacer. Vamos a añadir 2 casos aproximadamente de mezcla o de masa a la base, porque empezamos primero añadiendo el relleno de nuestra tarta. Ahí rellenamos y vamos a intentar lo mismo que con la base, vamos a intentar de que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Y una vez lo tenemos, a ver, aprovecho lo que queda aquí en el cazo para ir calculando más o menos 2 casos y algo. Ahí aliso un poquito y ahora lo que vamos a hacer es con la galleta vamos a cubrir toda la base. Vamos cubriendo con toda la galleta, toda la base, así. Y estáis dando cuenta que estoy llevando la galleta justo al borde del molde. ¿Por qué? Porque quiero que se vea un poquito la galleta, porque me gusta cómo queda. Ahora, si vosotros no quisierais que la galleta se viera, retirarla un poquito de la pared del molde como aproximadamente 2 milímetros, con 2 milímetros o 3 sería suficiente y listo, no se os vería la galleta, pero es que a mí me gusta que se vea, que le dé ese toquecito del color de la galleta y rompa ese color blanco y le dé ese toquecito. Entonces añadimos otra cantidad de masa o de mezcla de nuestra tarta y volvemos a hacer lo mismo, cubrimos con la galleta que hayamos elegido y voy a poner 3 bases de galletas. Llevamos la segunda, volvemos a añadir otra vez el relleno de nuestra tarta, ahí alisamos, volvemos a añadir la última capa de galleta, ahí vamos colocando y ahora ya vamos a añadir todo el relleno que nos queda, porque ya hemos terminado nuestra tarta. ¿Habéis visto qué fácil? Y está buenísima, porque es que es un postre que no es nada pesado, es muy refrescante, a mí me encanta. Una vez lo tenemos, vamos a intentar alisar la base todo lo que podamos. Una vez ya la tenemos lisita, te digo todo lo que podamos porque luego la vamos a decorar. Entonces lo que hayamos dejado así un poquillo feillo lo vamos a tapar con la decoración. Que lo queremos así, perfectamente así, como quien dice, os valdría. Una vez ya lo tenemos, limpiamos los bordes y reservamos a la nevera hasta que esté totalmente cuajada. Aproximadamente unas 4 a 5 horas. Vamos a ir viéndolo. Y aquí os muestro las que me han sobrado, las galletas que me han sobrado de los 2 tubos. Me han sobrado 3 galletas, como quien dice, he utilizado los 2 tubos de galletas. Y una vez ya la tenemos cuajada, mirad, si tenéis un molde parecido al mío, pues despegáis así y listo. Ahora, ¿qué es un molde de acero, de aro? Y es de acero, pues vamos a despegar un poquito el borde con una espátula, una paleta, con lo que más cómodo os resulte. Así, una vez ya vemos que lo hemos despegado y estamos completamente seguros de que está totalmente despegado, la vamos a decorar. Yo la voy a decorar, como estáis viendo, con chocolate blanco. Voy a rallarlo por la parte gruesa del rallador. Os doy una idea así, que es fácil, pero luego pega al bocado ese sabor del chocolate blanco junto con el limón. Una vez hemos cubierto la base de nuestra tarta con el chocolate, vamos a desmoldar. Mirad, mirad qué maravilla. Y habéis visto qué fácil es, sin necesidad de horno, ni gelatina, ni cuajada, que ya no me salía ni el nombre, ni nada, es que nada. Es una tarta que me encanta. Mirad, mirad, qué bonita, qué bonita. Mirad, ¿veis? Lo que os decía con la galleta. A mí me gusta darle esos toquecitos para que se vea y se rompa un poquito el color blanco. Ahora, así como quien dice, pues ya nos valdría. Pero ahora os voy a dar otra idea también muy fácil, que nos vale para esta tarta y para otras muchas más. Mirad, aquí tengo unas bolitas de coco, que estas bolitas ya las tengo también hechas en el canal. Abajo en la cajita y en el primer comentario donde dejo anclado todos los enlaces, ahí en el primer comentario y en la cajita os voy a dejar el enlace de esta receta para que veáis que estas bolitas con tan solo 3 ingredientes las puedes tener preparadas en nada, en 2 minutos. Las colocamos, pero ya os digo que si no queréis hacer estas bolitas, yo es ideas que os doy de decoración de maneras fáciles y que luego queden, vamos, en la mesa de maravilla. Mirad el corte del cuchillo, mirad.
ya os está diciendo cómo está la tarta. Mirad, mirad, qué blandito. ¡Guau! Divino. Así, cogemos la espátula para que veáis el corte, cómo queda por dentro. Y es que la galleta se empapa de todo el sabor que tiene esa tarta y es impresionante. Es que no parece ni que estás comiendo galleta. Mirad el corte. ¡Qué maravilla! No me digáis que no es el postre perfecto de una cena o una comida. O, por ejemplo, la tarta de un cumpleaños. O, por ejemplo, la celebración. Ahora tenemos las navidades, pero la celebración del Día del Padre, del Día de la Madre, ideal. Es que es perfecta para cualquier ocasión. La emplatamos porque quiero enseñaros cómo queda el corte con la cuchara. Mirad qué maravilla. ¡Buah! Es, vamos, la reina de las tartas. Mirad, mirad. No me digáis que no. Fácil. Es que lo tiene todo. Es fácil. Está buenísima de sabor. El bocado es impresionante. Te le llevas a la boca y es que parece que estás comiendo como mousse. Es que es, vamos, una receta que sí o sí os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ya me contaréis. Y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Vamos a necesitar 200 gramos de galletas, que ahora a continuación las tenemos que triturar. Y para triturar, mirad, parto así un poquito las galletas para que sea más fácil el triturarlas. Y ahora os comento la parte que quiero de explicaros bien. Mirad, aquí tengo media cucharada. Esta media cucharada la voy a ir añadiendo cada vez que pique las galletas. Voy a añadir media cucharada de cacao 100%, que no encontraba el 100% para enseñaroslo. Añado media cucharada, que en total voy a añadir 3 medias cucharadas así de este tamaño, para que el cacao se reparta mejor. Entonces, he picado un poquito las galletas, tapamos la máquina y comenzamos a triturar. Trituramos bien. Y a la misma vez que vamos triturando, el cacao se va mezclando. He picado otra vez las galletas, añado otra media cucharada, así, vuelvo a tapar la máquina, trituramos y me he reservado otras poquitas para añadir otra media cucharada. En total, 3 medias cucharadas de cacao en polvo. Ahí, volvemos a tapar, volvemos a triturar. Y este paso le tenemos. A continuación, vamos a añadir 120 gramos de mantequilla. La mantequilla que yo estoy añadiendo, como estáis viendo en la imagen, la añado sin fundir, porque me gusta más la textura que le da a las galletas. Pero si a vosotros en este momento os gusta añadir la mantequilla fundida perfectamente, lo podríais hacer. Mezclamos bien la mantequilla junto con la galleta y el cacao y una vez ya la tenemos bien mezclada, ahora a continuación vamos a por nuestro molde. Vamos a hacer la tarta en un molde de 20 centímetros. Vamos a añadir la galleta que acabamos de mezclar. Ahí. Y una vez nuestra galleta ya la tenemos dentro del molde, ahora lo que nos toca es repartir la galleta intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Una vez esta parte ya la tenemos, ahora con la misma paleta vamos a ir alisando nuestra base. Una vez nuestra base ya la tenemos bien lisita, a continuación vamos a limpiar las paredes del molde si las hubiéramos manchado. Una vez lo tenemos bien limpito, ahora sí reservamos en la nevera. El siguiente paso es montar nuestra tarta. En un bol vamos a añadir 450 gramos de queso crema y 100 gramos de azúcar glass. Que no tenemos azúcar glass, nada, añadirle azúcar normal. Le damos un toquecito de sabor añadiendo una cucharada de esencia de vainilla. Y ahora a continuación lo que nos toca es batir muy bien. Vamos a batir con unas varillas o con una paleta.
Y una vez este paso ya le tenemos, para estar bien seguros, si estáis batiendo como yo con una varilla, vamos a mezclar de nuevo con la paleta, para estar bien seguros de que hemos mezclado sobre todo el azúcar junto con el queso. Cuando ya lo tenemos bien mezclado, vamos a por el siguiente paso, que el siguiente paso es el chocolate. Mira, yo tengo aquí 300 gramos de chocolate. El chocolate que yo estoy utilizando es un 70%. Si el vuestro, por ejemplo, es un 80 o un 90, perfectamente lo podríais utilizar. Ahora, menos del 70 no se podría utilizar en esta receta porque si no las cantidades variarían. A continuación, vamos a fundir nuestro chocolate. Vamos a añadir 30 gramos de mantequilla. Yo, por ejemplo, para fundirlo lo voy a fundir a baño María. Le he añadido en una cacerola un poquito de agua, voy a esperar que el agua coja un poquito de temperatura y fundo el chocolate. Perfectamente, si queréis, lo podéis fundir también en el microondas, con intervalos de 30 segundos, nada, intervalos muy cortos, porque en el microondas corréis el riesgo de que se pueda quemar. Entonces, a mí me gusta hacerlo más al baño María porque le controlo más. Una vez nuestro chocolate ya le tenemos totalmente fundido, rápidamente lo vamos a pasar al bol donde tenemos el queso. Ahí añadimos todo el chocolate. Este paso lo tenemos que hacer muy rápido para que no se nos cuaje el chocolate. Ahí aprovechamos bien todo ese chocolate porque es que yo no tiro ni una gota de chocolate. Está buenísimo. Limpio la paleta porque de nuevo voy a meter las varillas, que perfectamente yo la voy a batir con varillas eléctricas, pero perfectamente se puede hacer a mano porque luego tenemos que repasar con la paleta. Entonces yo lo hago así por hacerlo un poquito más rápido, pero como os comentaba, lo podéis hacer perfectamente a mano con una paleta. Mezclamos. Y una vez hemos mezclado, si lo estáis haciendo a varilla como yo, de nuevo vamos a pasar la paleta para estar bien seguros de que está completamente mezclado por todos los lados. ¿Veis lo que os decía? La varilla no llega por todos los lados del bol y es mejor repasar con una paleta. Mezclamos bien, pero estáis viendo el tipo de masa que nos está quedando así tipo mousse. Vamos, os estáis imaginando el bocado tan delicioso que va a quedar en esta tarta. A continuación, una vez ya tenemos preparado nuestro chocolate, en un bol vamos a añadir de nuevo 250 mililitros de nata para montar con un 35% de materia grasa. Ahora, esta nata la vamos a batir otra vez de nuevo con la varilla. Puede hacerse a mano porque no la tenemos que terminar de montar. Nada, vamos a batirla ligeramente, solamente que notemos que coge un poquito de cuerpo y ya la tendríamos. Mirad, ahora os enseño la textura. Cojo un poquito con la paleta para que lo veáis. Y la nata no queda montada, queda, ¿veis? Espesa, un poquito ligera, así ligeramente espeso, porque ha comenzado a coger cuerpo, pero no la hemos terminado de montar. Pues ahora la pasamos a donde tenemos el chocolate. Y ahora ese poquito de aire que le hemos metido no se lo vamos a quitar. Vamos a mezclar con movimientos envolventes de abajo para arriba. Vamos a hacer este paso hasta que hayamos integrado toda la nata en el chocolate. Mirad qué masa. ¡Ah! Esto es una pura tentación. Una vez este paso ya le tenemos, vamos a por nuestro molde. Añadimos nuestro relleno. Y una vez tenemos todo nuestro relleno, lo que vamos a hacer es alisar y a la misma vez que vamos alisando vamos repartiendo e intentando de que no nos quede ningún hueco libre en nuestras paredes del molde, Vamos a ir llevando bien la masa a las paredes, alisamos y como quien dice, mirar, ya está cuajando. Limpiamos si hubiéramos manchado y cuando ya la tenemos reservamos a la nevera hasta que esté totalmente cuajada. Nada, va a ser rápido, en 1 o 2 horas lo tenéis. A continuación vamos a preparar una ganache. Yo tengo aquí 150 gramos de chocolate con leche y 120 mililitros de nata para montar con un 35% de materia grasa. Vamos a dejar que la nata comience a hervir. Mirad, ¿veis? Ya quiere comenzar a hervir, pues entonces en este momento que ya va a comenzar a dar el primer hervor, apago el fuego y rápidamente se lo añadimos al chocolate. Para que no sea más fácil el mezclar este chocolate junto con la nata, le vamos a dejar reposar unos
3 minutos y vais a ver la diferencia. Nada, va a ser coser y cantar. Mirad, ¿veis? Por haberla dejado reposar un poquito, el chocolate funde y tan solo es mezclar y listo. Pues nuestra ganache está perfecta. Ahora vamos a por nuestro molde, que la tarta ya la tenemos cuajada. Coloco la paleta encima, no haría falta, pero por si acaso no quiero que rompa nada. Añadimos el chorro en la paleta para que no dé el golpe en la tarta. Y estas pequeñas burbujas, si queréis, si os quedan así unas burbujitas como a mí en este caso, las podéis romper con un palillito o con cualquier cosa que tengáis en casa que le podéis destruir esa burbujilla. Ahora nos la llevamos de nuevo al frigorífico, a la nevera, hasta que esté totalmente cuajado. Y ahora para desmoldar, nada, despegamos así un poquito ligeramente por encima la paleta, despegamos el borde, desmoldamos y aquí ya la tenemos listo. Mirad, mirad qué tentación. Esto es el postre perfecto para cerrar una comida o una cena o como tarta de cumpleaños. Nada, perfecta para cualquier ocasión. Mirad cómo queda la porción y mirad cómo queda al cortarlo con la cuchara. Mirad. ¡Uah! Dios mío, qué corte, qué... Bah. Es una tarta que es que no puedo decir nada más de ella porque es que ella sola se lo está diciendo todo. Nada, una receta que sí o sí os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.